Bueno, soy Xavier Aldecoa y mi trabajo es recorrer África, explicar África. Trabajo allí desde hace más de 14 años que la visito y desde el 2009 vivo en Sudáfrica y pues eso, se trata un poco de tender puentes hacia el continente que no está tan lejos. Bueno, nace de la literatura, al menos del amor de la literatura de mi padre, que antes de ir a dormir, somos 4 hermanos, nos explicaba en lugar de cuentos tradicionales, alguna vez, pero sobre todo nos explicaba fragmentos de libros o trozos de libros, y podían ir desde el Quijote al Viejo del Mar, y uno de ellos era El capitán de 15 años, de Julio Verne, y cuenta una historia en la que le rompe la brújula del barco y él piensa que va a América y va a África, y la descripción que hacía mi padre de África, le ponía además bastante literatura, a mí me fascinaba. Yo recuerdo ese recuerdo de la primera África, de cuando era pequeño, se me quedó dentro, y a partir de ahí todo lo que hice en mi vida, todo lo que estoy haciendo es hacia el objetivo de trabajar en África. Es un continente que no solo me fascina, porque esa fascinación infantil quizás sigue ahí, pero ha cambiado, sino me interesa mucho no solo descubrirla, sino contarla sobre todo. Bueno, el libro nace de una discusión, una batalla interna mía, que es el llegar a un continente que no existe. Al final las fronteras son convenciones de la Conferencia de Berlín en 1885, 84-85, en las que decide, pues con una regla y con un catatabón, hacer unas fronteras que al final no tienen ningún sentido en tierra, y eso lo ves enseguida. Hay etnias que están partidas por la mitad, no se han respetado imperios antiguos, con lo que al final esa África, que nosotros llamamos así por una convención, no existe, pero sin duda sí que existen las personas. Entonces la intención de mi libro es fijarme en lo único real, lo único palpable que yo he podido ver. Como esas fronteras no tienen demasiado sentido, sí que me centro mucho en las personas. Para mí son los protagonistas indiscutibles del libro. Yo no he tenido más remedio que vivirlo y es el hilo conductor, pero son las personas, los africanos en este caso, los que son los protagonistas del libro, claro. Claro, al final sí se tiende a hablar de África como si fuera un solo país, y es un poco esa lucha también, intentar hablar no solo de diversidad entre países, sino dentro de cada país. No tiene nada que ver el norte de Nigeria con el sureste, con el suroeste, y esa diversidad incluso allí también es muy clara. En Sudáfrica, donde vivo desde hace 5 años, los sotos o los zulus o los kosa, que todos son negros, y nosotros desde aquí creemos que es una cuestión de blancos y negros, entre ellos tienen muchísimas diferencias a nivel cultural, de lengua por supuesto, pero también entre los blancos, de raíz boer o holandesa o de raíz británica. Así que una vez te metes en los países ves muchas diferencias, y también así será en el futuro cuando hablamos de la presencia de China en África o de cómo van a evolucionar democráticamente los países o no. Hablar de un conjunto de África es prácticamente imposible. También pasó en la década de los años 70 y 80 en Asia, cuando se creó el boom económico, Singapur, puerta económica del continente. Vimos como hay algunos países que han evolucionado para bien y otros que evolucionan para mal. Algo similar pasará en África. A mí me cuesta dar soluciones porque el periodismo no es una varita mágica, y como eso lo entiendo. Sí que creo que es un punto, siempre digo, un punto de partida, no un punto de llegada. Se trata de explicar lo que ocurre para que entre todos y quien pueda, políticos, la sociedad y diferentes actores, empujen hacia un lugar. Si tuviera que yo analizar o decir algunas recetas, la primera sin duda sería la educación. Me parece que si tú das educación, das libertad. Cuanto más educación tiene un pueblo, más libertad tiene, porque es más consciente de sus derechos y lo reclamará. Eso sin duda es el primero. Después hay dos factores, que es una buena gobernanza. La corrupción sistemática y sistémica que hay en algunos países impide el progreso, y el abuso externo. El abuso externo normalmente, cuando hablamos del abuso de otras potencias o de multinacionales, que es totalmente real y yo lo he palpado muchas veces, también tiene esa ayuda interna. Normalmente se explota con la connivencia, ya sea de gobiernos locales o de algún pues grupo armado, grupo rebelde, ese caos que facilita el expolio. Así que quizá esos tres factores serían los definitivos para que algo empiece a cambiar, claro. Muchas cosas, porque sí he descubierto que pueblos incluso que yo pensaba que o iba con un cierto prejuicio que no quería admitir de pues un cierto atraso, que vivían pues de igual manera que hace miles de años, me han enseñado muchas cosas. Pienso en los pigmeos, pienso en los bosquimanos. Ahora, hace poco he venido de Namibia, donde estaba en el norte, con la frontera de Angola, con los Himba, y recuerdo que me explicaban un dicho que tienen allí, que si quieres hacer una granja, empieza por los granjeros. No, nosotros quizá pensamos que hay que empezar por las vacas o los pollos o los cerdos, lo que se quiera hacer la granja, y ellos ponían el acento en la importancia de esa red social, esos compañeros de viaje,
para que cualquier proyecto salga adelante. Creo que estas enseñanzas que ellos los llevan a cabo por años de experiencia y años de experiencia de vida social, creo que son muy, muy importantes. Cuando miro África me gusta mirarla no solo como un continente al que hay que ayudar, del que hay que preocuparse o temer, sino lógicamente un continente del que hay que aprender. Tenemos mucho que aprender de sociedades que llevan mucho tiempo viviendo juntos. El error, bueno, yo creo que tópicos hay muchos, pero sobre todo es el quedarse solo con la foto del horror. Esa foto que parece que no tenga raíces, que no tenga entrañas, y con el horror nos quedamos. Muchas veces, si no creamos un contexto, si no explicamos esa raíz, no creamos una sensibilidad para con ello. Si nosotros enseñamos a un niño que no sepa absolutamente nada de la guerra civil, alguna imagen de la guerra civil, o el Guernica, el cuadro del Guernica, se lo enseñas a alguien y hay gente que te puede decir pues que no le transmite absolutamente nada. Si creamos un contexto al lado, si explicamos lo que hay, entonces sí, entonces ya podemos saber qué ocurre. Cuando nos quedamos solo con el horror o con pues una patera, la foto de una patera, nos olvidamos no solo de dónde vienen, que está muy bien saber de dónde vienen, cuáles son los motivos, sino qué es lo que ha provocado y qué responsabilidad tenemos. Bueno, ocurre que en situaciones de conflicto y situaciones de crisis hay un factor de inseguridad o de riesgo que está ahí, pero la verdad es que nunca he sido la persona con más riesgo de la zona, porque normalmente estoy hablando con gente que ha sufrido mucho, con lo que quedarme con eso a mí me cuesta un poco. Me parece un poco obsceno detenerme en mis riesgos, que normalmente ya te digo que son los que menos, porque es como si llegara alguien debajo de un chaparrón, calado hasta los huesos de agua, y cuando yo empiezo a hablar con él me salpica con 3 gotas y yo empiezo a hablar de esas 3 gotas y a decir cuánto me he mojado y qué frío tengo. Creo que es un poco obsceno, porque yo al final hablo con personas y quiero transmitir lo que les pasa a esas personas y por qué les pasa, con lo que si hay un cierto riesgo, me lo busco, porque yo voy allí, pero yo soy el único que puede coger un billete e irse de allí. Me cuesta destacar alguna, porque también me ha costado mucho acotar el libro. Al final es un primer libro y tenía que tener un número de páginas determinadas para no pegar un tocho interminable. Y hay muchas historias que se me han quedado en el tintero y, por ejemplo, todas las que están me gustan, pero te explico una que no sale en el libro. Recuerdo, por ejemplo, cuando antes hablaba de las fronteras inexistentes, recuerdo en la crisis de Costa de Marfil, que hace unos años entró en una guerra civil. Yo iba del sur al norte y en cada más o menos unos kilómetros había un control militar y entonces tenías que enseñar un salvoconducto para poder pasar, hasta que llegó un momento de la carretera que había un espacio quizá más largo, llegamos a otro control policial, enseño los papeles y el tipo que me los coge me los lanza a la guantera y me dice ya no funcionan estos papeles porque ahora estás en territorio rebelde. Esa manera de aprender que África al final, esas fronteras y sobre todo cuando hay conflictos no sirven de demasiado, son historias que se me han quedado un poco en el tintero también y de las que quizá guardo un cariño y he decidido pues ahora mismo no contar, ya veremos en un futuro. Bueno, por supuesto, Kapuscinski para mí ha sido un maestro, sobre todo en la manera en la que se acercaba al continente, esa manera de mirar a los ojos de igual a igual. De hecho, ser un periodista polaco, de una agencia polaca, sin demasiados medios, le obligó a mirar a los ojos de igual a igual a África, y eso es un ejemplo. Y a nivel literario, no solo me gustan los libros de África, El corazón de las tinieblas, por ejemplo, me parece enorme, pero también admiro mucho a la gente que es capaz de encontrar las palabras exactas para contar las cosas, y entonces bebo de otros lados. O sea, yo bebo de Kamba, he bebido siempre de autores que a lo mejor poco tienen que ver con eso. El guardián del centeno me parece, por ejemplo, un libro extraordinario por la forma en que hilaba las historias, ¿no? Al final hilvana las historias. Se trata un poco de utilizar esas palabras para contar un continente, no solo de fijarme en quién cuenta el continente para contarlo. Al final las palabras son más importantes en este sentido cuando lo tienes que contar, y yo intento beber de todo tipo de literatura. Te he hablado de Kamba, pero por ejemplo Manuel Javois también me parece un tipo que ha cogido esa estela, y además de toda condición, desde Arcadi Espada, cosas de cómo lo explican otros autores. Incluso me podría ir a la literatura deportiva o en el periodismo deportivo. Creo que esa tensión, el poder explicarlo, me parece un valor importante, y no solo fijarme en la literatura de viajes, porque quizás está más cercana a lo que yo explico, pero no es de lo único que veo.
No me lo he planteado porque tenía muchas ganas de escribir el libro como está escrito y al final yo como vivo de lo que me están diciendo, de las historias que me están contando, no camino de una manera tan cómoda quizá en la ficción. De momento, no sé, la verdad es que no soy una persona que piense demasiado a largo plazo, pero al final yo cuento las historias que me explica la gente y son tan impresionantes, tan alegres, tan duras, tan tristes, tan fascinantes que me parece que no hace falta ningún tipo de ficción alrededor. Al final, cuando ves esa frase tan manida de que la realidad supera la ficción, en muchos casos de África así lo pienso. Mira, yo creo que si el hambre fuera contagiosa ya no habría hambre en el mundo, eso sin duda. Al final hay enfermedades de pobres, hay enfermedades de ricos y en el ébola hemos tenido un caso yo creo que nos ha dejado en evidencia. Al final el hecho de que cuando nos ha rozado, porque no es que nos haya tocado, si comparamos lo que ocurre en África, allí realmente ha tocado con miles de muertos, miles de infectados, en cambio aquí nos rozó de una manera lamentable por la muerte de los religiosos, de una manera menos trágica con la recuperación de Teresa Romero, pero al final nos muestra cómo vemos ese continente, ¿no? Solo con una especie de temor y cuando nos toca, entonces si lo vemos la valla de Melilla, pero no más allá, o no un poco ir más a la raíz de la situación y también de la responsabilidad. Al final creo que son dos cuestiones, a mí me gusta separarlas. Por un lado, quizá porque los medios de comunicación, señalando allí, tiran más hacia lo que es influyente, pero no importante, que a veces coincide y a veces no. A veces habla un político, no dice exactamente demasiado, pero al día siguiente sale y eso quizás es influyente, pero no es importante, si Obama dice algo. Y en cambio, lo que ocurre en África difícilmente, pocas veces, es influyente. Puede ser muy importante y ahí encontramos una situación a mejorar. Y después también yo nunca creo que el silencio y el olvido sean inocentes, no lo son. Hay muchos silencios que son programados para poder seguir expoliando, para seguir abusando de una situación. Pienso en cómo intentan expulsar a los bosquimanos del Kalahari alegando que no se puede cazar porque es una reserva natural, no se puede cazar para un pueblo que lleva miles de años cazando y de eso se basa su economía, y al lado tienes una mina de diamantes construida en esa misma reserva natural, o cómo se expolia el petróleo en el delta del Níger. Están haciendo miles y miles de millones y se han vertido el equivalente a 25 Prestige, el desastre del Prestige en Galicia, y nadie lo ha limpiado absolutamente. Así que al final hay un silencio que no es inocente, no es ese olvido quizá se aprovecha también de ese desinterés del primer mundo para actuar haciendo lo que quiera. Es terrible y de hecho yo creo que una cita que dijo el juez que condenó a Mandela, no lo condenó a pena de muerte, todo el mundo pensaba que iba a condenar a todos y a Mandela incluido a pena de muerte. Mandela cuando salió de prisión, yo hice un documental con el círculo más cercano de Mandela, hablando con familiares, con carceleros, con compañeros de prisión, y me explicaban que él después de salir de prisión cenó con el juez que le había condenado y le preguntó: oye, ¿por qué no me has condenado a muerte? Si era lo más normal. Dice: porque yo era consciente de que si en algún momento teníamos que hablar con el enemigo, no podía cortarle la cabeza porque entonces sería incontrolable. Y eso lo vemos muchas veces. Con Mandela, el apartheid, con todo ese horror, con toda su injusticia, tuvo la habilidad de saber que si en algún momento, como así fue, tenía que hablar con alguien, tenía que tener interlocutores. Lo que hemos visto en otros lugares donde han aparecido revolucionarios como Sankara en Burkina Faso, Lumumba en el Congo, en el Zaire, vemos esa cuestión, ¿no? Cuando hay un discurso revolucionario, un discurso que quiere cambiar las cosas, se corta de raíz. Habría que ver también cómo degenera, porque los revolucionarios con un gran discurso están muy bien, porque hay que cambiar las cosas, sobre todo cuando se parte de un abuso tan flagrante como en alguna de estas situaciones, pero después hay que gobernar, y el problema muchas veces que vemos en algunos países africanos es que se entiende el gobierno como una toma de poder, en la que no hay que respetar a la oposición, y la democracia es sobre todo de respetar a la oposición, no gobernar cuando te dan el poder de una manera quizá autoritaria o abusiva respecto a los demás. Bueno, Coetzee yo constato un poco una realidad. Después tenemos Coetzee habla más de la situación
en la que han quedado de indefensión, o al menos así lo percibe parte de la sociedad blanca, cuando se ha acabado el apartheid, pone el acento sobre todo en los problemas de criminalidad. En el caso de Disgrace habla sobre todo también de la criminalidad que afecta y las injusticias que afectan a los granjeros, que es una base no solo económica sino cultural del pueblo boer, y de cómo se está extinguiendo un poco su cultura. Me parece lícito y me parece muy bien. Además es un escritor que escribe muy bien, que voy a decir, pero solo se fija en una parte de la sociedad. Todos los escritores lo hacemos, pero en este caso quita esa visión más global. Nadine Gordimer, por ejemplo, por hablar de otra sudafricana, habla mucho más de los problemas que ocurren en el continente, en el país sudafricano, pero de una manera más amplia. Aún así, solo nos llega un poco más lo británico, porque yo estoy pensando en Wally Sarote, otros escritores sudafricanos negros, que hay una gran literatura negra, además en una época de lucha y de combate por las libertades. Es normal que la cultura sea uno de los brazos de esa lucha, o sea que por una cuestión de contexto sin duda hay una gran literatura en Sudáfrica, pero ha llegado sobre todo menos de manera traducida, pero hay también un gran valor en ese sentido.